Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Ana Rosa Suárez, Rosita, como la llamaban sus amigos, vivió durante 20 años en Soacha, Cundinamarca. Es una zona del sur de Bogotá que se ha vuelto el hogar de miles de desplazados de toda Colombia que, como Rosita, llegan en busca de oportunidades para una nueva vida. Ella aterrizó allí en Soacha a los 64 años, huyendo de la violencia de su tierra natal, Tolima. 20 años después, fue víctima de un cruel ataque. Le quemaron su casa y la hirieron de muerte. ¿Por qué? ¿Y para qué? Así comienza esta historia de Lucía Benavente, Lealtad en cenizas. Ana Rosa Suárez de Penagos nació en 1932 en Líbano, Tolima. Ella era gordita, blanca, pelinegra. Ya con los años pues ya estaba con el pelito blanco. Más o menos ella tenía por ahí unos 60, unos 62 de estatura. José Penagos es uno de los 10 hijos que tuvo Ana Rosa y cuenta que su madre dedicó la mayor parte de su vida a la agricultura. Ella era muy casera. Una señora de carácter muy noble, muy sencilla, digamos muy humanitaria. Humanitaria y bondadosa son las palabras con las que Janet Penagos también describe a su abuela. Ella era demasiado amable con todo el mundo. Ella se quitaba la comida de la boca para darle a los demás. Viuda desde los 36 años, Ana Rosa sacó adelante a sus 10 hijos a quienes veía crecer e irse a la ciudad conforme se independizaban. Ella prefería seguir en el campo. Ella mientras que estaba en la finca vivía normal, vivía bien, vivía tranquila. Pero la violencia arrasó con la paz de su hogar en el Tolima. Llegó la guerrilla y mató a mi tío. Entonces ella se llenó de susto y de nervios y vendió la finquita y se vino para Bogotá. Ahí fue el fracaso de ella. En 1996, cuando Ana Rosa tenía 64 años, decidió huir de las amenazas y los fusiles de guerra. Desplazada por la violencia, llegó hasta Soacha, municipio al occidente de Bogotá, donde sola empezó su nueva vida. Ella vivía de una pensión que le dejó mi hermana, que ella falleció en un accidente y como era soltera, entonces el seguro le dio esa pensión. Ana Rosa recibía mensualmente El mínimo, es como 650.000 pesos. Con ese dinero y los ahorros de la venta de la finca en Tolima, Ana Rosa se compró una humilde casa en Soacha. Venía a comprar bien barato, por ahí 300, 400.000 pesos. Ella se estaba acomodando en su nuevo hogar en Soacha y ese mismo año, en el 96, nacía su nieto, Brian Villamil. Mi abuelita era mi mamá, la que me enseñó todo, porque ella fue la que me crió. Entre abuela y nieto había un vínculo muy especial. Mi abuelita era la única persona cercana que yo tenía en mi familia, porque era casi la mano derecha mía y la de ella.
Ana Rosa y Brian vivían en el barrio Altos de la Florida, en Soacha. La pobreza más extrema, casas de palos, ¿me entiende? No hay, las carreteras son más feas, es una loma, no hay agua. A pesar de ser una zona insegura y de difícil acceso, Ana Rosa, o Rosita, como la conocían sus vecinos, vivió durante 20 años en Altos de la Florida sin sufrir ningún incidente. Llamaba mucho su casita porque ella tenía gallinas, tenía sus gatos, sus perros. Entonces ella se sentía como que estuviera en una finca. Encontró la tranquilidad que ella necesitaba y estaba contenta allá donde vivía. Ella caminaba desde aquí a la autopista, subía 45 minutos subiendo por la loma arriba a la casa donde vivía. La violencia y el expendio de drogas habitual en Altos de la Florida hacen de este un barrio hostil para criar a un niño. Por eso, Brian recuerda a su abuela como una guía para no caer en la criminalidad o las drogas. ¿De qué solías hablar con ella? Que cosas malas, que qué pasaba si uno robaba, algo así, pregunta uno así cuando estaba pequeño y eso. Y le contestaba con que no, que eso era malo y eso. Y el resto del tiempo Me enseñó a cocinar y a coser en aguja coche. Cuando no tenía nada que hacer, se ponía a coser cobijas o sacos. Sí, ahí yo aprendí mirando y ensayando con las agujas. A finales de 2016, Brian tenía 20 años y le surgió la oportunidad de estudiar por fuera de Soacha. En enero de 2017, Ana Rosa vivía sola en la casa y se dedicaba a atender a sus vecinos, quienes muchas veces sufrían necesidades, como cuenta su hija Jacqueline Villamil. Ella veía a la gente sufriendo, de pronto los niños con hambre, una señora, las vecinas que necesitaran así cosas, ella muy servicial, ella les daba. Sí, no, era una señora muy colaboradora. Sandra Patricia es ama de casa y vivía a pocos metros de Ana Rosa. Eran vecinas desde hacía 2 años. Me prestaba las canecas para recoger el agua, para todo, era una persona muy linda. Ana Rosa no tenía enemigos ni problemas, pero la madrugada del martes 31 de enero de 2017, un extraño suceso conmovió a los vecinos de Ana Rosa. Eran aproximadamente las 2 de la mañana. Yo estaba durmiendo cuando yo escuché unos ruidos. Cuando en esas salí aquí al patio, miré hacia arriba. Cuando se estaba prendiendo la casa de la señora Rosa. En ese momento pensé que era un accidente. Cogí de una patada en la puerta. Yo miré para lado y lado. Encontré la señora acá botada. Acá. Yo viendo eso, yo empecé a gritar y los vecinos salieron. Salimos rápido, vimos el fuego subiendo agua de aquí, de este lado, para apagar el incendio. Cuando dijeron que la señora Rosita estaba dentro de la casa, ¿qué hicimos nosotros? Los vecinos sacaron a la señora aquí para allá, porque eso estaba todo prendido, estaba ya todo eso quemándose. La dejamos a ella acá en esta parte, aquí acostadita, recostadita. En ese momento, en la estación de bomberos de Soacha, entraba una llamada. Oficial bombero Soacha, buenas noches. El subcomandante de bomberos, Iván Río Bueno, atendió la emergencia. ¿Cuál fue el llamado que ustedes recibieron aquella noche? Se estaba incendiando una vivienda y ponía en riesgo
otras más del sector. Al parecer hay personas atrapadas dentro de la vivienda. El lugar del incendio tenía dos dificultades para los bomberos. Primero, el acceso. Bastante complicado, puesto que es un sector bastante álgido. ¿Cuáles eran las características de esa casa que facilitara quizás que se incendiara más rápidamente? De pronto el material con el cual estaba construido, láminas, cartón, mucha madera. Desde el Comando Especial de la Policía en Soacha, las autoridades también recibieron la alerta. La Policía Nacional de inmediato se traslada al lugar de los hechos para hacer el rescate de la persona y llevarla al hospital. Andrés Felipe Santos es el investigador del caso. Llegamos a la casa y encontramos a la señora Ana Rosa en la puerta tirada. Yo viendo que la señora estaba sufriendo, pues yo cogí con la señora, lo cogimos entre los vecinos, la llevaron, la echamos la patrulla. Cuando nosotros hacemos el arribo, la policía en ese momento está trasladando a una señora, la lleva en los brazos y la están subiendo a un vehículo de la policía. La señora la veo yo desgonzada y sus ropas untadas de sangre. Mientras los bomberos sofocaban el incendio y la señora Ana Rosa era trasladada inconsciente al hospital, los vecinos se preguntaban qué había pasado. En esta casa vivía Ana Rosa, aquel fatídico 31 de enero. El humo y las llamas alertaron a los vecinos, quienes vinieron de inmediato a socorrer a la mujer. Pero en ese momento nadie sabía que el incendio no había sido un accidente, sino que alguien lo había provocado. ¿Qué pudo haber provocado el incendio? Muy posiblemente creemos que hubo un acelerante. Pudo haber sido gasolina. Era un claro intento de asesinar a Ana Rosa. Sandra, quien iba montada en el platón de la patrulla con ella en dirección al hospital, sintió que recuperaba la consciencia. La señora Ana Rosa me decía que no la dejara morir, que de por Dios no la dejara morir. Esas eran las palabras y me apretaba la mano. Ella iba fría, fría. Entre las quemaduras y los rasguños, Sandra se dio cuenta de que en el cuello Ana Rosa tenía varias heridas producidas con un arma. Alguien la había acuchillado. Sandra le preguntó qué había sucedido. Ahí ella dijo, Mental me hizo esto. Ahí ella no habló más. Ana Rosa fue ingresada de gravedad en este hospital, el Mario Gaitán Yanguas de Soacha. Sandra, su vecina, le dijo a los policías que según Ana Rosa, alias Metal había intentado asesinarla. Pero ¿quién era Metal? Ese alias era la única pista que tenían los investigadores. 6 horas después del incendio, sobre las 8 de la mañana del martes 31 de enero, Ana Rosa seguía en el hospital con pronóstico reservado. José Fraiján es cirujano del Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha y recibió esa madrugada a la señora Ana Rosa. ¿Ella cuando llegó aquí estaba consciente? ¿Pudo comunicarse? Sí, estaba estable, estaba consciente. Una anciana con heridas en cuello, con quemaduras severas en el dorso, la llevaron a una insuficiencia respiratoria, muy probablemente por compresión de la vía aérea. Esa situación requiere de una asistencia especial que no estábamos en capacidad de suministrarle en este hospital. En su momento la subimos a una ambulancia y la trasladamos de manera vital a otra institución. Desde el hospital decidieron remitirla al Hospital Santa Clara de Bogotá de urgencia en la mañana del 31 de enero. Una llamada despertaba a José, quien recibía la noticia y se fue de inmediato al hospital. Yo fui a las 8 de la mañana, 8:30, llegué al hospital de Santa Clara y ella estaba en cirugía, pero ella estaba viva. Brian, su nieto, también llegó hasta allí. Al ver a su abuela, llegué y se intentó levantar para abrazarme y la abracé y se sintió contenta que yo fui.
Ana Rosa, a sus 84 años, luchaba por sobrevivir, mientras sus familiares se acercaban al hospital a visitarla y confiaban en su recuperación. La policía tenía un interrogante que averiguar: quién era alias Metal y cómo podían dar con él. Así que vinieron hasta aquí, hasta Altos de la Florida, a averiguarlo. Una mujer señaló esta casa roja en la que vivía un joven de nombre Darwin. ¿Darwin quién era? Darwin es el vecino, pero dentro de las labores que hicimos ya de vecindario, supimos que él estaba conviviendo con alias Metal. Ellos estaban viviendo en esta residencia. Ellos estaban habitando acá en esta casa aproximadamente hace como 2 o 3 meses que habían llegado al barrio. En este inmueble se toma contacto con el señor Darwin Reina, el cual vivía con alias Metal, el cual manifiesta que días antes este señor saca sus pertenencias y huye para otra ciudad. Darwin no sabía el nombre de pila de alias Metal, pero acompañó durante todo el día a los policías para dar con su compañero, ya que era la persona que Ana Rosa había señalado de su intento de asesinato. Pero no hubo éxito. Los policías no encontraban ninguna prueba que ayudara a dar con la identidad de alias Metal, y hablar con Ana Rosa era inútil. La mujer había entrado en coma y su salud empeoraba. Que la pasaron a recuperación, cuidados intensivos, y ella está inconsciente. Le cogía de manitos, le cogía la carita y le hablaba, pero ella no reaccionó en nada. La noche del jueves 2 de febrero de 2017, sobre la 1 de la mañana, Ana Rosa falleció. Las profundas y numerosas heridas que, según Ana Rosa, alias Metal, le había propinado en el cuello con un cuchillo, le causaron la muerte. En ese momento, los investigadores Andrés Felipe Santos y Pablo Wilches se enfrentaban a un homicidio, y alias Metal era la única pista que tenían hasta el momento. ¿Quién era esta persona y por qué habría querido acabar con la vida de Ana Rosa? Las autoridades ya tienen una pista, alias Metal. Así le decían, porque escuchaba heavy metal, rock pesado todo el tiempo. Y como casi siempre, hay un cómplice. Las autoridades comienzan a seguirle el rastro a esta historia de Lucía Benavente. Ya regresamos con Lealtad en Cenizas. Ana Rosa Suárez, Rosita, no logró ganarle la batalla a la muerte, pero casi que con su último aliento nombró a su victimario, Metal, alias Metal. La benévola anciana murió asesinada por un hombre, o tal vez 2, a los que protegía. Continuamos con esta historia de Lucía Benavente. Ana Rosa Suárez de Penagos había sido víctima de un homicidio en su propia casa. Golpeada, apuñalada en el cuello y con quemaduras graves en el dorso, la mujer, de 84 años, antes de morir alcanzó a delatar a su agresor ante las autoridades, alias Metal. Los investigadores debían volver al lugar de los hechos para dar con la identidad del que ahora era un posible asesino. Los patrulleros, Santos y Wilches, se trasladaron hasta el lugar de los hechos para ver si encontraban otra pista que identificara al agresor. Todo estaba con sangre, estaba con humo, estaba totalmente incinerado, entonces la visibilidad era muy poca. La sala, la habitación, el cuarto de ropas, la cocina, todo estaba hecho cenizas, pero entre ellas... En este lugar se encuentra un cuchillo y se encuentran elementos de prueba como es la sangre
y la conflagración que se produce en este inmueble. Los investigadores dieron con el arma con el que el asesino acabó con la vida de Ana Rosa. Pero además, encontraron en la entrada unos tenis de hombre. ¿Serían de alias Metal? Nada en la casa ayudaba a identificar al autor de este crimen. Santos y Wilches regresaron a la casa de Darwin para ver si podía darles información nueva. Cuando nosotros llegamos a buscarlos, ellos ya no estaban acá. La casa estaba totalmente cerrada y había unas bolsas de basura en este sector. Pues nos dio la curiosidad de empezar a revisarlas, a revolcarlas, a ver qué habían dejado ahí. Cuando del interior, en una bolsa, había una placa de las que le dan a los soldados cuando prestan el servicio, dentro de esa bolsa. En la placa se leía un nombre: Leister Martín Judex Jiménez. Los investigadores sospechaban que este era el nombre de pila de alias Metal, al que Ana Rosa había señalado como su asesino. Confiscaron la placa y... Con esta información le solicitamos a la Registraduría de Bogotá nos envíe la foto de esta persona para poder hacer un álbum de reconocimiento fotográfico. Puerta por puerta, los dos investigadores recorrieron el barrio Altos de la Florida preguntando si este hombre, identificado como Leister Martín Judex Jiménez, respondía al alias Metal. Varios vecinos confirmaron que sí era él. Le solicitamos a la Fiscalía orden de captura en contra de esta persona. Leister, alias Metal, era un hombre barranquillero de 35 años que residía desde hacía años en Altos de la Florida y que era desde hacía unos meses vecino de Ana Rosa. Él vivía en la Casa Roja, ubicada a pocos metros del hogar de Ana Rosa, la misma en la que los investigadores encontraron su placa. Pero él, igual que Darwin, era más que un vecino. La señora le daba de comer a Darwin. Se sacaba el bocado de comida para darle a ellos. Alias Metal estaba desempleado y a veces no tenía dinero o comida para sobrevivir en el día a día. Ana Rosa, a pesar de vivir de su escueta pensión, les prestaba plata, muchas veces. Ellos se salían de ahí que no tenían para un desayuno, corrían y la señora Rosita le daba plata. Comida, agua, dinero. Ana Rosa, según sus vecinos, nunca rechazaba ayudar a Leister. A cambio, él colaboraba en lo que podía a su desinteresada y anciana vecina. Cualquier cosa, un favor, también le ayudaba a sacar canecas. Le colaboraba también. Los patrulleros seguían buscándolo por Altos de la Florida, cuando alguien les dijo que había una mujer que conocía muy bien a Judex. Bajito, blanco. El pelo es negro, aunque él se lo había pintado de amarillo. Y le dicen Metal porque a él le gusta mucho la música metálica. Era su madre, Rosa Jiménez, quien vivía también en el barrio. Los investigadores fueron hasta su casa. Cuando llegó 4 policías, entonces dice uno de ellos, ¿y usted es la mamá de Judex? Le digo, sí, ¿qué pasó con mi hijo? Rosa asegura que cuando los policías llegaron, ella estaba desconcertada y no sabía que su hijo tenía algo que ver con el homicidio de la señora Ana Rosa. La policía buscó por la casa, pero Metal no estaba. Estaba claro que había huido de Altos de la Florida. Alguien dio otra pista a los investigadores. Había un lugar que Metal frecuentaba, la plaza de Corabastos en Bogotá, donde, según su madre, él robaba. Hasta que el 8 de abril de 2017... Se identificó una casa donde él reside y ahí se logró la captura de esa persona. Habían pasado 2 meses desde el homicidio de Ana Rosa. Leister Martín Judex, alias Metal, era capturado e interrogado por la policía. Él dice que sí, que efectivamente él se encontraba en el lugar al momento en que ocurrieron los hechos donde fallece la señora Ana Rosa. Pero contó algo que la policía no sabía. En este momento también estaba presente el señor Darwin Reina. ¿Quién es Darwin Reina? Darwin es una persona del sector, el cual vive con su esposa. Ellos viven fuera de la ciudad
y hacía unos 2 años llegaron al municipio de Soacha. Él es una persona que se dedica a rebuscársela a cosas cotidianas, reciclaje y esas cuestiones. A sus 25 años, Darwin había llegado a Soacha desde Villavicencio y tenía un bebé. Judex y él se hicieron amigos y consumían drogas a diario en la Casa Roja en la que vivían juntos, al frente de Ana Rosa. Judex nos dice que ellos conocen a la persona hace 2 años, que la señora Ana Rosa era una persona que les daba dinero, les brindaba desayuno, almuerzo, los dejaba quedar en la casa cuando no tenían dónde quedarse. Judex y Darwin se ganaron durante meses la confianza de Ana Rosa, hasta que en la mañana del lunes 30 de enero de 2017, final de mes, Darwin y Judex tenían un plan. Esas 2 personas querían hurtar la pensión de esta señora y asimismo, pues, como ella retiraba con tarjeta de débito, adueñarse la tarjeta y seguir retirando la pensión. Una pensión de 650.000 pesos mensuales, dinero con el que Ana Rosa subsistía y compraba comida para Darwin y su familia. Darwin y Judex observaron durante todo el día a su vecina. Pensaron que ella había cobrado ese día porque ella salió 2 veces ese día. Y se acercó por la tarde a la casa de Ana Rosa para dejar intencionalmente unos tenis en la sala. Horas después, ya siendo la madrugada del martes 31 de enero, con la excusa de reclamar sus zapatillas, golpean a la casa de la señora Ana Rosa sin ser sospechosos de la señora de alguna cosa mala. Darwin entra en la casa. Judex, como tal, está en la puerta verificando de que no venga algún vecino, de que no venga la policía. Ana Rosa, quien confiaba en Darwin, le había dejado entrar a su casa, a pesar de ser las 2 de la madrugada, cuando de repente él amordaza a la señora y procede a hurtar las pertenencias. Ana Rosa, asustada, comenzó a gritar para avisar a los vecinos. Alertado por el ruido, Judex ingresó en la vivienda para ayudar a Darwin en su robo. Ensordecidos por los gritos de Ana Rosa, Darwin y Judex buscaban sin éxito el dinero de la pensión, pero no había vuelta atrás, así que robaron el poco efectivo que la mujer llevaba encima. Darwin, preocupado porque los gritos despertaran a algún vecino, sacó un cuchillo y tomó una decisión para callar a Ana Rosa. Apuñalearla en múltiples ocasiones en el cuello. Presas del pánico, Judex y Darwin no querían dejar pruebas de su paso por la casa. Según el testimonio de Judex, mientras la mujer agonizaba en el suelo de la cocina, ensangrentada, decidió rociar la casa de gasolina y prenderle fuego. Creían que entre las heridas en el cuello, el humo y las llamas, Ana Rosa no sobreviviría como para delatarlos. En su testimonio, Judex insistía a la policía en que quien ideó el plan y asesinó a Ana Rosa fue Darwin. Él encendió la casa, sí, él dice que sí, pero de apuñalar a la señora no. Aun cuando acepta que había incendiado la casa, no reconoce lo más grave, ser el autor material. ¿Y por qué la incendió? Por el vicio hizo eso. Judex, alias Metal, posiblemente llevado por las drogas, había aceptado la propuesta de Darwin de robar a Ana Rosa, pero la situación se les fue de las manos. En primera instancia, ellos solo iban por el hurto, no provocar el homicidio. Ahora las autoridades debían buscar a Darwin Reina, un joven de 25 años al que Judex, alias Metal, señalaba de ser el autor no solo intelectual, sino también material de la muerte de Ana Rosa Penagos. El mismo joven que durante todo un día acompañó a los investigadores a buscar a Metal, precisamente. Pero había una situación que complicaba la búsqueda. Darwin ya no estaba viviendo aquí, en Altos de la Florida, y la policía no sabía por dónde rastrearlo. Ellos se preguntaban si lo encontrarían y si era cierto que él tenía mucho que ver con la muerte de Ana Rosa.
perdidos en la droga y en la delincuencia son los sospechosos de acabar con la vida de su vecina, la generosa anciana Rosita Suárez. Alias Metal acusa a Darwin Reina, su vecino, de ser el autor material. ¿Lo encontrarán? Ya regresamos con Lealtad en Cenizas. La vida de Rosita, una bondadosa anciana, termina convertida en cenizas, como la lealtad de sus dos vecinos, acusados de asesinarla. Alias Metal acusa a Darwin Reina, pero todavía no aparece. Las autoridades siguen su rastro. ¿Lo encontrarán? Así concluye esta historia de Lucía Benavente. Lealtad en Cenizas. Darwin Reina era la persona a la que Judex, alias Metal, había señalado como autor intelectual y material del asesinato de Ana Rosa. Ellos también eran vecinos de Sandra Patricia. ¿Cómo era Darwin? Darwin mantenía con el cabello pintado. Él era blanco, flaco, un poquito alto y mantenía como Pedro por su casa, para arriba y para abajo. Sandra cuenta que a pesar de ser consumidor de drogas, Darwin nunca había mostrado una actitud agresiva con los vecinos ni con Ana Rosa. Tampoco Judex. Por eso, Ana Rosa tenía confianza con los dos muchachos. Ellos no tuvieron problemas ni conmigo ni con los vecinos. No, ellos no tuvieron ningún problema. La verdad, no. Yo no sé qué fue lo que pasó en ese momento. Todos quedamos sorprendidos cuando nos dijeron que fue el vecino del frente. De hecho, Darwin había participado en el rescate de Ana Rosa y junto con la policía en la búsqueda de alias Metal durante todo un día. Pero ahora, 2 meses después, los investigadores tenían en su mano una orden de captura en contra de Darwin y ninguna pista para dar con él. El prófugo de 25 años había huido de Altos de la Florida y los investigadores regresaron día tras día al barrio con la esperanza de que los vecinos colaboraran. De primera mano se tenía información que él se había ido para la ciudad de Villavicencio. Darwin era de Villavicencio y había llegado a Soacha 2 meses antes del suceso. Parecía que no era una opción que volviera por aquí, pero alguien le dijo a la policía que había escuchado. La información que se manejaba, él iba a regresar acá ya que allá no consiguió trabajo. Pasaban los meses, mayo, junio, julio, agosto. Los patrulleros Santos y Wilches recorrían el barrio, caminaban por la Casa Roja en la que Darwin había vivido, pero nadie entraba más allí. Casi a diario iban a un comedor social del sector. Ellos en esta parte almorzaban y comían y lo hacían con el dinero que la señora Ana Rosa les proveía diariamente. Con la esperanza de tener nueva información sobre Darwin, hasta que un día se dieron cuenta de que el joven prófugo tenía familia en el sector. Pero, ¿quiénes eran y dónde vivían? ¿Será que él iría en algún momento a visitarlos? Las autoridades sabían que conseguirían más información en el comedor social. Allí era donde iban a diario muchos vecinos del sector. Se logró establecer unas direcciones, unos teléfonos y con esta información podemos ubicar las casas exactamente para verificar si de pronto ellos se encuentran en estos inmuebles. Habían pasado 6 meses. Los investigadores venían casi a diario a Altos de la Florida, a la espera de que Darwin llegara a alguna de las casas donde vivía su familia. Hasta que el 5 de septiembre de 2017, alguien les avisó. Él se disponía a hacer una visita a un familiar y a través de las labores investigativas de los funcionarios podemos identificar la casa y el momento en el que él llega a este inmueble y procedemos a hacer la captura. La orden de captura de Darwin estaba basada en 2 pruebas testimoniales. Una, la afirmación de alias Metal, quien señaló que Darwin ideó y le contó el plan durante el día lunes 30 de enero y que lo ejecutó en la madrugada del martes 31.
Metal aseguraba que él había acompañado a Darwin para que Ana Rosa les abriera la puerta, ya que iban a reclamar sus tenis, y que él quedó fuera vigilando mientras Darwin ingresaba al lugar a cometer el robo. Según Metal, a raíz del forcejeo con la señora Ana Rosa, Darwin le agredió con un cuchillo en el cuello y Metal ingresó a la casa. Al ver la situación, roció gasolina y le prendió fuego. Al contarle esto, Darwin manifiesta que él no tiene nada que ver, que él antes ayudó a la señora Ana Rosa a sacarla de la casa y llevarla al hospital. E insistió en su inocencia al recordar a los policías que él había colaborado con ellos en la búsqueda de Metal. La fiscalía asegura que además de lo narrado por Metal, el testimonio de una vecina corroboraba que Metal y Darwin habían estado juntos el lunes 30, cuando supuestamente idearon el plan. Para el fiscal primero seccional de la unidad de Soacha, Andrés Cardona, si hay elementos fuertes para lograr una condena. Pero desde que se hizo su captura hace casi un año, Darwin guardó silencio, ese es su derecho, y no logró o no colaboró con la Administración de Justicia. Darwin no aceptó la acusación de la Fiscalía basada en estos dos testimonios y optó por ir a juicio. Hasta la fecha no ha podido demostrar que no estuviera en el lugar de los hechos. Y su situación está en manos del juez segundo de Soacha, Sandro Araujo. El Rastro hizo una solicitud de entrevista a Darwin Reina Vallejo, quien se encuentra recluido aquí, en la cárcel Modelo de Bogotá, hasta que se celebre su juicio. Él rechazó también, a través de su abogada de oficio, Elizabeth Prieto de Barriga, hablar con nosotros y darnos a conocer cuáles son los argumentos que tiene en su defensa. El temor de la Fiscalía es que los términos se venzan porque hace casi un año que fue capturado y todavía no hay fecha para este juicio. Al no allanarse a cargos, Darwin no tiene derecho a una rebaja y la Fiscalía de Soacha pide para él una condena. Aproximadamente entre 40 y 50 años, por la calidad de los delitos y por los concursos de lo mismo. Por su parte, Yudex, alias Metal, se encuentra también en la cárcel Modelo de Bogotá. Él recibió una rebaja del 50% por reconocer los hechos. Fue condenado a 205 meses de prisión como coautor del delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado agravado e incendio. Metal pasará 17 años entre rejas. Todo por acabar con la vida de una mujer que de manera desinteresada se preocupaba porque él y su amigo sobrevivieran. Se siente uno como impotente de ella tenerles confianza y ayudarles y pagarles de esa manera. Digo, muy triste porque ella se sacrificaba porque la gente no sufriera y nadie se preocupó por ella. No le hicieron mal. ¿Qué razón tenía? Si sabían que ella les ayudaba tanto, les colaboraba. Hoy la familia de Ana Rosa llora la pérdida de esta mujer que desde muy joven estaba dispuesta a dar su vida por ayudar a los demás, hasta que literalmente se la arrebataron. Duro. La verdad me hace mucha falta. Demasiado. Porque como ella es la mano derecha mía. Pero ahorita estoy sola, no tengo quien me hacer vueltas. Entonces me siento muy mal así, solita. Ha pasado más de un año y medio desde este suceso y los vecinos de Altos de la Florida recuerdan a diario a Ana Rosa cuando pasan por su casa todavía incinerada. Muy triste porque de la forma que ella tener su casita para hoy en día verla así, no. Eso es muy triste, duro y parte el corazón. Un hogar destrozado en todos los sentidos. La extraño mucho, pero toca seguir con esta vida porque uno no sabe cuándo se va a ir. Muchas gracias por lo que soy ahora y que descanse donde esté ella ahora. Y mandan un mensaje a quienes causaron esta trágica muerte. Y que pague lo que hicieron, que eso no se hace con una persona tan buena y que ellos también tienen mamá y que lo único que yo le dejo es a Dios. Los restos de Ana Rosa Suárez de Penagos yacen hoy en el cementerio Campos de Cristo de Soacha. Aquí descansa en paz esta mujer que en vida marcó a todo aquel que lo conocía, fuera su amigo, familiar o vecino, por su bondad,
y por preocuparse de aquel que pasara hambre o necesitara ayuda. Esta mujer que vivió la violencia de cerca, que fue desplazada hasta un lugar hostil y alejado de su hogar, y que vivía sola a pesar de haber dado vida a una gran familia, sufrió en sus últimos días la mayor de las traiciones: ser asesinada por aquel al que daba de comer. Ahora, su casa y la lealtad de esos vecinos a quienes ella cuidaba quedaron reducidas en cenizas.